Gracias, Maggie. Sí, te invito a que te sumes también a la nota que vamos a tener a continuación. Es un tema un poco más delicado que el cine. Vamos a hablar de el cáncer en particular. Estamos con Raquel Paniagua. Ella es directora del Observatorio Oncológico del Uruguay, porque se va a presentar, si no estoy mal, la quinta edición, o la sexta edición, la quinta edición del Foro Nueva Visión del Cáncer, en un evento que está el observatorio allí presente organizando todos los años, y es realmente un placer tenerte aquí para poder hablar de este tema que realmente es algo que nos atraviesa a todos, porque en definitiva es eso, y además el foro tiene una visión al respecto que es también muy interesante de conocer. Primero que nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias por permitirme estar acá. Es muy bueno para nosotros el poder transmitir a la gente la importancia que tienen estos foros. El foro está dirigido no solo a personas que integran el sistema de salud, sino a pacientes, asociaciones y personas que quieran asistir para simplemente aprender un poco más de esta patología y ver cómo podemos ayudar desde diferentes ángulos o cómo podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, no solo siendo pacientes, sino a veces siendo familiar, hijo, padre, no sé, en cualquier rol que nos toque vivirla, ¿no? Hay un detalle que me parece fundamental y es en el título, Nueva Visión del Cáncer. Tal cual. ¿A qué hacemos referencia con esa nueva visión? Bueno, la nueva visión va dirigida a muchas áreas de obviamente las innovaciones en salud, ni hablar, nuevas terapias, que ahí nos va un poco a hablar el doctor Muñoz de la Clínica Mayo, de Arizona, pero a su vez vamos a ver diferentes alternativas en cuanto a cómo se ve el cáncer, por ejemplo, cómo se trata hoy en día, que se incluyan los deportes, que se incluyen los tratamientos, que incluyen mejorar la calidad de vida desde otras áreas, a su vez la oncofertilidad. Se va a hablar de la oncofertilidad, que es algo que nunca se habla, y realmente es una combinación de además especialistas. hemos avanzado a nivel legislativo. Sí, en ese sentido. Y es muy importante porque realmente las personas que hemos padecido la patología sabemos de sobra que muchas veces a través de los tratamientos podemos quedar sin la posibilidad de tener hijos. Claro. Y bueno, existen advertencias y cuestiones que podemos ir haciendo a priori para poder lograr a la larga poder atravesar el tratamiento, cumplir con nuestros tratamientos convencionales y luego posteriormente poder tener familia sin ningún problema. Creo, Raquel, que lo que engloba la visión del foro es mirar al paciente como obviamente un paciente oncológico, pero también como una persona activa, que en definitiva vive, tiene familia, tiene amigos, tiene su vida propia, y es difícil. Y además te quiero preguntar esto, ¿se repite mucho o es algo usual que al paciente se lo mire como un paciente solo y no como una persona que tiene otra parte en su vida? Es una patología que durante muchos años se asumió como mortal. Entonces, cuando la persona decía que tenía cáncer, ya le veían como pobre, ya está. Sí. Y que tenía que dejar todo para pasar al tratamiento. Al tratamiento, y bueno, le queda pocos días. Bueno, esa realidad, por suerte con la ciencia, con el avance de la ciencia, ha ido cambiando, y con el apoyo precisamente de los sistemas de salud que han ido colaborando en ingresar nuevos tratamientos y demás, que ha ido modificándose y se ha alargado la vida hasta convertirse en una enfermedad crónica en algunos de nosotros. Y precisamente una de las cosas que se va a hablar es del derecho al olvido, ¿no? Que es fundamental. En muchas partes del mundo ya se está trabajando en eso, porque el paciente oncológico, si no es tomado como es paciente oncológico, tuvo cáncer y está ahí. Y en realidad esa persona, en el caso por ejemplo mío, que yo hace casi 20 años que tuve, y Jorge Lamela, que es el que trabaja conmigo desde el Observatorio Oncológico, más todavía, somos personas que hemos, por suerte, sobrevivido a la patología y seguimos con nuestra vida activa como si nada. O sea, yo siempre digo, yo soy una persona, primero que nada. La enfermedad fue una circunstancia, nada más. Me parece importante pararnos ahí, ¿no? Porque todos creemos que sabemos o conocemos del cáncer. Atravesarlo o estar cerca, muy cerca de alguien que lo atraviesa, es completamente distinto a lo que podemos pensar. ¿Qué cuestiones sentís que todavía socialmente nos cuesta trabajar? Porque hablas de este proyecto de derecho al olvido, que si querés podemos contar de qué trata, que evidentemente si surge es porque hay un problema, ¿no? Porque todavía esa discriminación o esa carga se mantiene. ¿Cuáles son las cuestiones que ustedes observan que hay socialmente aún en la población uruguaya? Y mirá,
Si yo quisiera trasladarme desde el centro, o sea, yo soy parte de una sociedad médica y si quisiera ir a un seguro, el seguro me limitaría. Claro. No me permitiría entrar. Porque tuviste cáncer Porque hace tuve ¿cuánto? cáncer hace casi 20 años. El seguro no me lo permitiría entrar. ¿Pasa en el ambiente laboral, por ejemplo? Y sí, muchos casos, aparte depende, obviamente, ¿no? En el ambiente laboral tenés de todo porque depende de lo que trabajes y las posibilidades que tengas motrizmente y demás, cómo te haya impactado la patología y qué tipo de patología tuviste, ¿no? Pero la realidad es que eso puede incidir, sí, hasta en los entornos de trabajo. Porque la persona a veces es vista, o sea, como una persona más débil, una persona... Y al contrario Vulnerable, contrario de eso, en muchas empresas se está trabajando para insertar personas que fueron pacientes, porque sirve como desde el liderazgo, desde la forma de resiliencia, exactamente, el sobrevivir, lo que viviste y cómo lo viviste y cómo lo afrontaste y cómo se afrontan los problemas. Entonces, realmente es una cuestión que no es sencilla y cada persona la vive de una manera diferente. ¿Y es una limitante a la hora de continuar con la vida activa? En varios aspectos te lo pregunto. Desde el punto de vista, no sé, de hacer un deporte, desde el punto de vista de ir a una entrevista de trabajo. Es algo que si vos decís, mirá, el año pasado o hace 2 años tuve cáncer, ¿es algo que los pacientes o ustedes observan que limita a los pacientes? El problema es así, si vos tenés que declarar que tuviste la patología, y sí debe ser. Muy factiblemente sí. Claro. Puede ser un limitante porque te limitó, a mí particularmente, me condicionó bastante en lo físico, porque yo tengo operado el brazo izquierdo, entonces me fue condicionando a no poder movilizarme mucho en los deportes que yo hacía antes. Entonces, bueno, eso me condicionó bastante, pero en la realidad, si sos un deportista y no te afectó y fue poco lo que te afectó, puedes seguir adelante sin ningún problema. A la hora de conseguir un trabajo, por ejemplo. A la hora de conseguir un trabajo también, depende de todas las definiciones que tú tengas que Y el dar en trabajo al que momento. apuntes. Claro, pero también en realidad habría que ir como algo mucho más primario. ¿Por qué en el trabajo me tienen que preguntar si tengo una enfermedad? O sea... Es que en realidad si lo pensáramos desde los datos personales de uno, que deberían de estar protegidos y demás, ese debería de ser uno. Hay algo importantísimo en este foro, es el encuentro de la academia y los pacientes, ¿no? La ciencia y lo emocional. Me parece que está bueno que puedas contarnos un poco de cómo lo diagramaron y por qué, porque obviamente lo piensan los pacientes a esto, por qué entienden que esos mundos tienen que convivir, cuando muchas veces da la sensación, ¿no?, que la academia está en un lugar allá arriba y bueno, los pacientes son la academia como la dadora de información y los pacientes lo que reciben y están a la espera de que les salven la vida, pero acá confluyen. Bueno, la imagen del patriarcado de la salud es algo que queremos eliminar y erradicar de nuestro país, por favor, porque realmente ya en el mundo entero se ve al médico como un posible paciente más. Claro. O sea, eso no se lo tienen que olvidar nunca. Claro. Van a ser pacientes a la larga o a la corta, como todos los demás. La cuestión es que evidentemente son los que la academia es la que tiene el conocimiento, la que tiene los datos, pero en el mundo hace muchos años, de hecho yo he sido parte de muchos congresos internacionales donde a las asociaciones se les invita para ser parte. En Uruguay ha costado bastante ese proceso y cuesta mucho a veces cuando nosotros opinamos, nos está pasando con el famoso decreto que quisimos cambiar de 58/019 sobre investigación, que ya nos empiezan a poner los limitantes, los que sabemos somos nosotros, ustedes no deberían estar. O sea, ese tipo de cosas que en el mundo está muy mal visto, realmente. Entonces Uruguay le cuesta un poco entrar en eso y bueno, este foro, si tú observás, lo creamos nosotros. Claro. O sea, no lo crea la academia para nosotros, lo creamos nosotros y los invitamos. Porque es la forma de que entienda y que entienda todo el sistema, que si no trabajamos con todas las visiones, yo siempre digo la visión 360, no funciona el sistema de salud. El sistema de salud yo puedo decir montones de cosas, pero si yo no vivo y no sé lo que vive un paciente, no voy a entender muchas de las cosas. Y por más que sepa muchísimo de la temática. Hay veces que nos ha pasado o hemos visto muchos casos de que hay formas de tratamiento y demás que dicen, es lo mejor que hay, y capaz que en esa persona, en lo que vive y todo lo demás,
es de lo más inapropiado. La calidad de vida, un desastre. Y se te tiene que terminar cortando. Y en realidad es eso, es trabajar juntos para ver qué es lo mejor para cada uno. Claro. Pero esa visión, ¿está presente hoy en día o es algo que tiene que trabajar el Uruguay? No, yo creo que en algunas áreas está presente y en otras áreas hay que trabajarlo. Sí, Cuando sí. decís áreas, ¿a qué te referís? Y depende de que nosotros hemos logrado trabajar conjuntamente con científicos, hemos logrado trabajar con la ANI, hemos logrado trabajar con centros de investigación sin ningún problema, nos está costando bastante, ya te digo, con esto de la investigación clínica, en algunos casos profesionales o no lo ven bien, o no sé, algún rector de alguna universidad, o sea, cuestiones así que uno dice, a ver, lo mejor o lo ideal sería nos sentamos a hablar y vemos a ver qué podemos hacer por la gente, que eso es lo ideal. Pero te cuesta bastante, a veces te cuesta bastante porque hay también muchos preconceptos que hay que sacarlos y son culturales. Y son Exacto. culturales. Entonces, sí, ustedes hicieron una encuesta muy interesante que presentaron hace un mes y pico, donde le preguntaban a la gente, a la población uruguaya, cómo veía el cáncer. Bueno, los resultados puedes contarlos algunos, pero sorprenden también. Sí, porque la realidad es que una de las cosas es lo que la ciencia piensa y otra cosa real es lo que piensa la gente. Lo que piensa la gente muchas veces no va de la mano. Entonces, hay datos que te van sorprendiendo porque primero que la consideran una enfermedad mortal, o sea, todo ese tipo de cosas que vos decís, al considerarla mortal, condiciona, que era como un 80%, lo habíamos hablado en otra entrevista, digo, realmente es algo preocupante porque si eso no lo cambias, no vas a lograr que la gente se adapte. Claro, ese cambio de paradigma social que vos planteabas. Exacto, y que piense, no, después de esto, cuando esto se termine, yo tengo que seguir viviendo, y voy a seguir viviendo. ¿Cómo voy a seguir viviendo? ¿Cómo la sociedad me va a ayudar a continuar? La vida, ese tipo de cosas que no se pensaban antes, que ahora hay que pensarlas. Y realmente a nivel muchas veces hasta político no se ha pensado, entonces no hay legislatura para eso, no hay, como decía Maggie hace un rato, se están cambiando las reglamentaciones y demás, pero es imprescindible porque los cambios son reales. Es decir, son muchos los casos de cáncer que tenemos al año. Yo estaba mirando hace un rato los números y el último registro que tenemos son 14.000 casos nuevos por año, de los cuales 8.000 fallecen en nuestro país, nuevos. Más de la mitad fallecen. Más de la mitad, 2/3 fallecen, o sea, es algo a lo que uno tiene que tener un poco de consideración y decir, bueno, fallece mucha gente, pero mucha gente sobrevive y cada vez va a sobrevivir más, claro, porque con los nuevos tratamientos, las nuevas tecnologías y demás, van a sobrevivir más. Entonces, bueno, lo que tenemos que apuntar es ver cómo sostenemos a toda esa población y cómo podemos integrarla, como decía él, al trabajo, ¿no? Y a veces parece un tanto injusto, ¿no? Que estas cosas solamente queden en manos de aquellos que lo atraviesan, como pasa con otro montón de cuestiones, ¿no? El que tuvo cáncer de su familia, bueno, lo atravesó, se pone el tema, ¿no?, sobre los hombros e intenta evangelizar por ahí. Sí. Por eso creo que también está bueno invitar a la gente a que vaya a este foro, a toda la población, porque no sabemos mañana dónde vamos a estar y creo que cada uno de nosotros somos constructores de cultura, generadores de opinión, somos mañana empleadores, empleados, podemos dar oportunidades y esa mirada amorosa que decimos que hay que construir, no solamente hay que dejársela a los médicos, que vaya si es importante que la tengan, ni a la ciencia, sino también a la población en general. Una es fundamental eso porque en realidad en todo el país hay más de 30 asociaciones mucho más de oncológicas, que van acompañando y acompasando al sistema de salud. Lo que no puede el sistema lo trata de hacer las asociaciones civiles. Justamente el otro día estaba hablando con una asociación de Maldonado, que estábamos frente a un caso en el cual yo la verdad no sabía qué hacer, estuve preguntando en el MIDES, estuve preguntando cómo se puede ayudar, y era un caso de una chica que no tenía trabajo, le acababan de decir que tenía cáncer bilateral, o sea que se tenía que operar de las dos mamas, y ¿cómo sigue? ¿Cómo lo atraviesa? Porque uno dice tal, sigue atraviesa, pero ¿cómo lo atraviesa si no tiene cómo sustentarse? Claro. ¿Quién la apoya en este país en ese sentido? ¿Quién puede darle una mano? Porque si no es la sociedad civil, y de hecho
llamé al Mides y llamé a la sociedad civil de la zona a ver si la podían ayudar, y quien respondió, lamentablemente, porque el Mides no tenía reglamentación para eso, me dijo, bueno, la gente del Mides, igual de cualquier manera, que una de las que hablé es una amiga, y me dijo, voy a pensar a ver de qué manera podremos ayudar, pero mientras tanto, la sociedad civil Es la que se hace es la cargo. que tuvo que salir a buscar comida, buscar esto, buscar el otro, para que la muchacha pudiera salir adelante. O sea, es así. Vamos a pasar un poco de información del foro. Va a ser el 16 de julio. Sí, ahí está, desde Sí. las 8 hasta las Hasta las 12:45 en la UCU. Ya les Ahí en decimos 8 que de octubre. es un foro que tiene de todo un poco, tiene, como decíamos, va a hablar de oncofertilidad, de deportes, en lo que es la oncología, vamos a hablar del derecho al olvido, y también se va a hablar de, como habíamos hablado la otra vez, de la investigación clínica en el país. Van a venir representantes de diferentes partidos políticos. Eso está bueno. ¿Autoridades? Autoridades va a estar la doctora Marisa Facino por el ministerio, va a estar, ella es la directora del Programa Nacional de Cáncer, y van a estar integrantes también de la UCU. Bien. Y de diferentes asociaciones civiles, e incluso viene de un integrante de una asociación civil de Argentina, que va a trabajar también con nosotros. También experiencia internacional. Sí. ¿No? Para nosotros eso es fundamental, o sea, yo trato siempre de ir a congresos y demás, y la visión que tiene el mundo, Uruguay la tiene que empezar tiene que empezar a importar. Hay cosas que son necesarias importarlas, y bueno, esa es una, es cómo se ven las patologías y cómo se pueden mejorar. Yo he estado en congresos en Europa y demás que me han invitado, y realmente hay un abismo en la forma, que eso... está bueno también escuchar al doctor de la Clínica Mayo, porque ahí vamos a quedar un poco, ¿qué estamos haciendo? Sí. Y Raquel, lo más importante, van a estar los pacientes. Sí. Y van a haber lindos testimonios de vida también. Sí, sí, sí. Que eso es alentador. Sí, no, y aparte de eso, desde los pacientes, hoy yo hablaba con una asociación de pacientes y me dice, no sé si estaremos al nivel de poder escuchar este foro, porque tiene diferentes opciones. La gente que no lo puede seguir porque no puede ir a la UCU, bueno, lo que puede hacer es seguirlo por streaming, o por el canal de YouTube de la universidad, pero se tiene que inscribir, ¿no? Entonces yo le decía, pero inscríbanse, no, pero lo que pasa que no sé, porque somos personas así. Digo, no importa. Lo importante es que escuchen, que entiendan y que vean qué es lo que les puede aportar a ustedes de lo que estamos hablando, porque siempre hay algo que uno puede aprender, que le puede servir y que puede transmitir a alguien que tiene alrededor. Y ahí esos son los cambios culturales que podemos hacer. Totalmente. Muchas gracias, Raquel. Bueno. Un placer, y bueno, estaremos presentes allí el 16 de julio. Bueno, un gusto y muchas gracias por invitarme.